Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos por su presencia y bueno, la idea era en el día de Se cortó el sonido. Gracias, Héctor. Ahora estamos. Bueno, podemos arrancar, ¿sí? Bueno, muy bien, buenas tardes. Gracias a todos por la presencia. Agradecerles especialmente la participación en este seminario sobre la encíclica Laudato Si, a quienes vienen integrando el Instituto de Diálogo Interreligioso de hace muchos años, el padre Guillermo Marcó, al rabino Daniel Goldman, y al dirigente islámico Omar Abud, y por supuesto a Martín Maslo, que también forma parte vocal del Instituto del Diálogo Interreligioso, y que hoy un poco va a cumplir el rol de moderador, una vez que hagamos una brevísima introducción para poder escuchar a quienes realmente han tenido la deferencia de venir a la Secretaría de Minería de la Nación, y desde aquí, salvo el caso del rabino Goldman, que por razones de salud se encuentra en su casa y lo va a hacer desde ahí, pero sí a estos tres distinguidos integrantes del Instituto de Diálogo Interreligioso. Quisiera hacer unas brevísimas reflexiones para transmitir, en primer lugar, que nosotros desde un primer momento nos planteamos con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, y el ministro de Desarrollo Productivo, la necesidad de llevar adelante un proceso de planificación para el desarrollo de la actividad minera en nuestro país. Ahora, dicha planificación no podía llevarse adelante escindida de las realidades locales, provinciales, nacional o el contexto internacional. Y tampoco podía dejar de considerar los aspectos ambientales, sociales y económicos, y menos aún no considerar los valores que debía iluminar todo este proceso, que los podríamos definir o resumir en 5. Y esto es, trabajamos para el bien común, creemos en el destino universal de los bienes, el desarrollo integral de las personas, el diálogo y el cuidado de la creación. Advertimos que no todo crecimiento económico se traduce en desarrollo, que no siempre la generación de riqueza trasunta en mejores beneficios para las comunidades. Y si el proceso de pura acumulación no es funcional para resolver los problemas de la pobreza, y en general terminan prescindiendo de los cuidados ambientales. En consecuencia, nosotros lo que hicimos fue convocar a un diálogo amplio, abierto, plural, para debatir sobre el rol que la minería debe cumplir en el desarrollo económico y social de nuestro país, y cómo ese recurso no solamente se convierte en una gran oportunidad para la creación de puestos de trabajo y luchar contra la pobreza, sino que puede convertirse en una industria líder en innovación para la protección ambiental, aportando los minerales que necesitamos para la transición energética, para la producción de energías limpias, para la purificación de agua para el consumo humano, para la electromovilidad, entre otros aspectos. El proceso de planificación que hemos llevado adelante durante un año, con la participación de referentes con distintas miradas y preocupaciones, nos ha dejado una enseñanza, una gran enseñanza. Y es que la crisis por la que atraviesa la Argentina, nuestro país en general, y
y la crisis global en materia ambiental no da margen ni para grietas ni para disputas, sino más bien nos obliga a un diálogo urgente, profundo, transparente y sincero para encontrar entre todos el equilibrio entre las actividades, la generación de actividades productivas, la generación de empleo, la riqueza distributiva para disminuir la pobreza y el cuidado de la casa común. Por eso creemos que concebir una minería ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, productivamente integrada, en el marco del uso racional, equilibrado y serio de los recursos naturales, y en este contexto de grandes desafíos ambientales a nivel global, nos impone a todos como obligación considerar los principios, los valores, los lineamientos, las propuestas y el llamado de la encíclica Laudato Si. Por eso, nada mejor que poder escucharlos a todos ustedes que integran el Instituto de Diálogo Interreligioso, porque creo que va a ayudar a muchos a tener en cuenta a esta encíclica como un aspecto, diríamos, central, y para que todos podamos de alguna manera contribuir a cuidar entre todos nuestra casa común. Así que, dicho esto, además de agradecerles por habernos acompañado en todo el proceso de planificación, bueno, decirles que estamos muy atentos para escucharlos y estoy seguro que esto va a ser muy fructífero para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, secretario, por la invitación. Es una oportunidad espectacular para poder volcar el trabajo de muchos años del Instituto de Diálogo Interreligioso, que fue creado a instancias del apoyo incondicional del Papa Francisco hace muchos años, todavía no era Papa, y que en los últimos años, desde la incepción inicial de Laudato Si, como, diría, culminación de un trabajo de muchos años y como comienzo de un trabajo y un desafío de muchos años a los que la leemos y a los que, principalmente a los miembros de las religiones abrámicas que trabajamos en pos de dialogar, en pos de tratar de tener entendimientos y puntos en común y de celebrar también y conocer las diferencias entre las diferentes religiones, es que agradezco la oportunidad que nos han dado de participar en el proceso de planificación estratégica de los próximos años del sector de la minería en la nación. Principalmente porque, para los que no sabemos de minería, y esto siempre lo digo, la minería siempre ha sido presentada como un gran cuco, como una actividad que toma pero nunca da, ¿sí? Y creo que, independientemente de todas las conclusiones técnicas y económicas que se puedan sacar, que son no solo válidas sino necesarias, hay un punto fundamental, y es que la minería no solo tiene la obligación de cuidar el medio ambiente, sino que tiene la obligación de considerar al ser humano como parte del medio ambiente. Y creo que ese fue el aporte fundamental que mis maestros, que están aquí presentes, y bueno, el rabino Goldman de forma virtual, me encomendaron y me enseñaron para traer a esta mesa, que es interpretar, ¿sí?, al ser humano como parte del sistema de valores que tienen que estar dentro de una actividad como la minería, y defender el hecho fundamental de que todo el sector debe cuidar las comunidades, los seres humanos, la salud, la generación de trabajo,
tener planteado qué se va a hacer con un pueblo el día que una mina cierra, y muchas otras cosas y aspectos técnicos que ya exceden mis conocimientos. Es por eso que, citando al salmista, que dice, la donaira aretzum lo, a Dios pertenece lo que en la tierra hay y todo lo que se encuentra en ella. Creo que es nuestra responsabilidad, desde el Instituto de Diálogo Interreligioso, velar por la correcta interpretación y aplicación de todos estos valores en función de lo que pase de aquí en adelante y lo que nosotros podamos aportar al sector. Y me parece que hasta ahora hemos llevado esa tarea lo más sensatamente posible y vamos a seguir haciéndola. Sin más, quiero presentar a Omar Aboud. No solo es un dirigente islámico de la Argentina, sino y maestro de todo lo que aprendí del Islam en toda mi vida. O sea, sino que además es un gran conocedor de la cultura general, ¿sí? Y de muchos aspectos que hacen a esto. Omar además es un gran pensador de lo islámico, ¿sí? Y hoy se desempeña como subsecretario de la Unidad de Proyectos Especiales de Diálogo Social en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El padre Guillermo Marcó, del cual aprendí prácticamente todo lo que sé del cristianismo, sobre todo el catolicismo, es presbítero y está a cargo de la pastoral universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, y el rabino Goldman, que nos acompaña de forma virtual, es rabino de la comunidad Betel, es profesor de muchas universidades, es un gran intelectual y sobre todo es un gran maestro mío, no solo de los valores judíos, sino de los valores humanos. A mí es un honor siempre que los escucho y es un aprendizaje. Así que gracias a toda la audiencia que está y disfrútenlo porque no todos los días se tiene el privilegio de poder escuchar a estos tres grandes trabajadores de la paz y del diálogo. Así que le doy la palabra al rabino Goldman, que nos acompaña de forma remota. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera agradecer en primer lugar al secretario de Minería por la deferencia y esta invitación, a mis queridos hermanos Guillermo y Omar, que son parte de mi vida cotidiana, y a mi querido amigo Martín Maslo, también a mi hermano Martín Maslo, por esta invitación. Bueno, de minería no conozco mucho, mucho más de lo que cualquier ciudadano sabe, pero quisiera hablar de ecología en su sentido integral y dar algunas perspectivas desde la visión judía, ¿sí? Recién Martín citó el Salmo, pero en ese Salmo están integradas algunas historias muy interesantes. Una de ellas, del pensamiento rabínico, nos relata acerca de dos hombres que discutían la propiedad de un lote de tierra y a que ante la falta de un acuerdo coincidieron en apelar a un sabio que oficiara de juez para que dirima el pleito. Bueno, el sabio decidió inclinarse y colocar su oído sobre el piso, sobre el suelo. Al ver la reacción del sabio, ambos contendientes se acercaron y le preguntaron por qué se inclinó, a lo que el maestro responde que él debía consultar a la misma tierra quién era su dueña, ¿sí? Y culmina el relato diciendo que la tierra expresó que ella le pertenece al Todopoderoso, a su Creador. Bueno, desde el punto de vista religioso, ¿sí? Esta simple y breve narración nos confronta con uno de los grandes dilemas que hoy especialmente acosan a toda la trama de vida que habita el planeta, ¿sí? Y que involucra el mismo futuro, ¿sí? Que es el resguardo de la Tierra y el problema ecológico. Ante esto, las preguntas que nos debemos hacer son: ¿cuál es el papel que debe asumir el hombre como socio del Creador en la preservación del planeta?
cómo debe ser el ser religioso que actúa ante el peligro del uso desenfrenado y destructivo de la tecnología inventada por él mismo. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los líderes religiosos ante una falta de acción política que involucre el peligro actual de la destrucción de la tierra? En ese sentido, es necesario que el tema de la curación de la tierra se transforme en una de las metas humanas más importantes de los próximos tiempos. Bueno, basándome y comenzando con esta premisa, es que desde un enfoque macro religioso deberíamos compartir la traducción de elementos simbólicos y metafóricos que unan a los diversos credos para formar una conciencia esencial del problema, ocupando un espacio importante en ceremonias, en ritos de pasaje, en vida congregacional, en vida familiar. Además, es de una importancia fundamental la conformación de un gran mosaico de reflexión que contribuya a reunir una visión conjunta entre el avanzado conocimiento científico y la sabiduría espiritual para aprender a vivir con la tierra y no sobre ella simplemente. Y ese gran paso lo da el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. En general, por cierto temor a tendencias paganas, las religiones occidentales desarrollaron una predisposición muy fuerte a resaltar la dimensión, llamémosla temporal histórico, por sobre la dimensión de la naturaleza, ¿sí? Pero siempre hubo pequeños núcleos que han insistido en destacar el valor que ocupa el potencial creativo que la Tierra brinda. Estos grupos han dado un gran salto cualitativo al intentar amalgamar espiritualidad y naturaleza, ¿sí? Y es más, aun cuando la tradición judeo-cristiano-musulmana, las tradiciones abrámicas, han necesitado escapar al fantasma del paganismo, borrando todo resabio de aprecio a la naturaleza, no se ha podido separar de la visión agrícola pastoral, en donde los ritos del ciclo del año entrelazan fuertemente historia y ecología, ¿sí? En el caso de la tradición judía, ¿sí?, la práctica de lo que llamamos el descanso sabático, la creación del año sabático, la creación del jubileo, del tiempo de jubileo, ahondan en cierta conciencia ecológica a partir de la noción de un necesario reposo de la tierra y de todo aquello que ha sido creado, ¿sí?, exigiendo del hombre el mismo trato para todas las formas de vida, del mismo modo que lo debe hacer consigo mismo. Bueno, desde una perspectiva judía de vida, ¿sí?, otro ejemplo que resulta paradigmático, además de los tiempos sabáticos, ¿sí?, es la idea de el concepto de kosher, ¿sí? Muchos habrán escuchado hablar de la palabra kosher, ¿sí? La idea de kosher surge a partir del desarrollo de una noción de la no distinción en términos teológicos, no distinción entre cuerpo y alma, y estableciendo también un paralelismo, ¿sí?, de este cuerpo y alma con mundo y espíritu. Hay un filósofo llamado Al-Harisi, un filósofo medieval, que preguntaba: ¿quién es el impostor? ¿El cuerpo o el alma? ¿Sí? ¿Quién empujó al ser humano al exilio, ¿sí?, que es el mayor drama existente en la saga del pueblo judío como paradigma de la historia de la humanidad? ¿Si fue el cuerpo o fue el alma? Bueno, esta lucha de cuerpo y alma no se resuelve sino viendo que no hay separación entre uno y otro, siendo ambos receptores de un mensaje, ¿sí? Y sumo a esta idea de no poder encontrar un punto exclusivo, ¿sí?, de cuerpo por un lado y de alma por el otro, sino que ambos conviven,
¿sí? Del mismo modo como convivimos el hombre y la tierra, ¿sí? Con la misma paradoja, con el concepto de santidad, ¿sí? El concepto de santidad nos lleva a la idea que el hombre tiene que estar en armonía con aquello que existe en este mundo y con la tierra misma. Y acá viene uno de los temas importantes o interesantes desde el punto de vista lingüístico, ¿sí? Fíjense, la armonía es una de las formas de convocar, según la tradición religiosa, la presencia divina, ¿sí? En toda la dimensión de aquello que hace al hombre con el hombre. Y es interesante, ¿sí?, que la palabra armonía en el texto hebreo, en el lenguaje hebreo, está compuesto por dos vocablos, ¿sí?, muy antiguos. Uno que es armón, que quiere decir palacio, y ya. Ya es Dios, ¿sí?, como aleluya. Ya quiere decir Dios. Entonces tenemos que la armonía es el palacio de Dios. Cuando nosotros encontramos ese sentido de equilibrio entre el hombre y la tierra, entre el hombre y el hombre, entre la tierra y el hombre, entre la tierra y lo creado y que habita esa tierra, lo que estamos haciendo, ¿sí?, es representar la más bella morada divina, ¿sí? Y esta morada divina debe ser cuidada Eso sería. Eso es bueno, vamos a continuar. Martín. Sí. Mientras el rabino Goldman se vuelve a conectar, el padre Marcón va a decir sus palabras. Bueno, es difícil continuarlo a Dani siempre con sus reflexiones tan profundas. Dentro de lo que es la tradición cristiana, siempre parecía como que el tema, por las mismas razones que Dani explicaba, ¿no? Es decir, esto de alejarse de la idolatría, del culto a la tierra, que es más propio en general de los pueblos paganos, o los pueblos no cristianos. No hay una reflexión en el magisterio pontificio en general de la tradición de los papas acerca del valor de la ecología. Y en general, cuando uno ve todos los surgimientos de los movimientos verdes, era más bien algo que estaba más ligado a ciertos movimientos políticos. Entonces, yo creo que el valor que tiene lo del Papa Francisco es que en su visión del magisterio pontificio no solamente rescata el tema ecológico, sino que lo une a un tema que no estaba unido antes, que es el valor del hombre. Siempre en general la ecología era un pedido acerca del cuidado de la tierra, el cuidado de los animales, el cuidado de las especies en extinción. El Papa dice, bueno, pero no es solamente esto. El desastre ecológico, el no cuidado del medio ambiente, trae consecuencias directas sobre la pobreza. Por ejemplo, si se eleva, como estamos viendo ahora, que en el mundo dicen estamos casi en el punto de riesgo del colapso ambiental, y digamos, en algunos lugares llueve torrencialmente, en otros nosotros estamos padeciendo sequías con nuestros ríos que nunca los habíamos visto así, en un nivel de sequía espantoso, y en otros lugares que hay aumento del agua. Bueno, todo eso repercute siempre sobre las poblaciones. Y el hecho de la alegría, a mí me gustaría primero citar en este proceso tan interesante que se ha llevado a cabo, es un proceso de diálogo. Bueno, el diálogo siempre presupone que hay partes que cada una sostiene una verdad. Entonces, yo que quisiera traer simplemente breve es sobre un punto, la encíclica es muy amplia, tiene muchas cosas, que es el tema de la conciencia ecológica. Y quisiera citar un solo texto que me parece muy iluminador para todo este proceso que se vivió, ¿no?
y aprovecho para agradecerle al señor secretario, digamos, el esfuerzo enorme que ha hecho para que todas las voces fueran escuchadas y tenidas en cuenta en algo que hace al futuro del país. En el número 177 dice, ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio la sociedad, cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes innovaciones tecnológicas. Un factor que actúa como moderador ejecutivo es el derecho que establecen las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común, los límites que debe poner una sociedad sana, madura y soberana se asocian con previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos e intervención oportuna ante riesgos inciertos y potenciales. Hay una creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los emprendimientos empresariales, pero el marco político e institucional no existe solo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores prácticas. Y acá me parece que está como el corazón del trabajo maravilloso que se ha hecho a lo largo de este año, ¿no? Para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas. Miren, ¿qué significa la conciencia humana? La conciencia humana es un lugar donde muchas veces tratamos de reconciliar nuestros opuestos. La inteligencia suele señalarnos la verdad de las cosas. La voluntad busca el deseo de hacer el bien. La libertad es la capacidad de elegir entre estas dos cosas. Yo veo que algo es verdadero y también lo juzgo como bueno. En este sentido, el proceso de diálogo que se ha vivido entre los diferentes actores expuso la verdad sobre la óptica de cada uno. Sin duda, los ambientalistas están preocupados por el uso devastador de los recursos, las empresas mineras por el riesgo que supone invertir a largo plazo, y el marco regulatorio que eso implica. Los pueblos cercanos ven la posibilidad de acceder a futuros trabajos y los riesgos de la contaminación. Los mineros y los profesionales del área quieren poner sus talentos y poder trabajar. El Estado, más allá de los diferentes gobiernos, debe velar por este bien común. Lo cierto es que todos los intereses son legítimos, pero en un diálogo consciente tratamos de ir separando, en primer lugar, aquello que nunca nos vamos a poner de acuerdo, y lo dejamos de lado. Podemos empezar a trabajar sobre lo que tenemos en común, porque ese trabajo es de la inteligencia. Lo segundo presupone la buena intención porque todos queremos que un país progrese. Aprovechar nuestros recursos, preservar la casa común para generaciones futuras. Si no explotamos nuestros recursos, le compraremos a otros el litio que viene en la batería de nuestros celulares, o el cobre necesario para los cables que transportan nuestra energía, porque igual los vamos a usar, y cualquier ambientalista tiene un teléfono. Creo que el proceso vivido busca encontrar caminos para ir allanando diferencias, porque de eso se trata. En definitiva, y de esto ya termino, ¿qué significa desarrollar una conciencia ambiental? Bueno, a mí me parece que este número 177 de la encíclica Laudato Si es muy iluminador sobre el proceso que se ha vivido. Es un proceso donde se escuchó a todos, donde cada uno puso sobre el tablero, sobre la mesa su verdad, y donde uno trata de conciliar algo que se llama el bien común. El bien común es algo que está por encima de todos los bienes parciales, porque obviamente el Estado Nacional tiene que buscar que un país progrese, y las cosas que no hacemos nosotros, en definitiva, las terminan haciendo nuestros vecinos. Hoy hay marco regulatorio en el mundo para la actividad minera. Entonces me parece que oponerse por oponerse simplemente es negar la posibilidad que tantos necesitamos que en la Argentina otra vez se generen fuentes de riqueza y sobre todo de trabajo. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora sí, Goldman. Estamos en la Secretaría de Minería, no en la de Comunicaciones, con lo cual nos podemos permitir que se corte el Zoom. El rabino Goldman. Bueno. Siguiendo con esta idea que de algún modo desarrolló el padre Marcó y que alcancé a escuchar en su final,
Yo hablaba de la idea de la armonía, pero quiero retomar la idea de la palabra kosher, ¿sí? Que en general se la relaciona con la comida. Ustedes habrán escuchado hablar de la comida kosher, pero en realidad kosher quiere decir apto, ¿sí? Está vinculada a la idea de lo correcto, lo adecuado, lo apropiado. Eso significa kosher, ¿sí? Y siguiendo esta línea, algunos rabinos de una corriente a la que yo adscribo, que se llama la corriente de la renovación judía, ¿sí? Hemos reinterpretado la textualidad tratando este significado de lo kosher a todos los órdenes de la conducta humana y reasentándolo también en la dimensión ecológica, ¿sí? Entonces, las preguntas que nos hacemos y que se hace especialmente uno de los, yo diría, ideólogos de este movimiento, se llama Arthur Woskow, ¿sí? Dice, aquellos tomates que han sido sembrados y preservados con pesticidas, ¿pueden ser considerados kosher? Aquellos libros y diarios impresos en un papel que se ha extraído de un árbol, que hoy día resulta irreemplazable, ¿puede ser considerado un libro kosher? ¿Sí? Aquellos productos que no resultan biodegradables y que producen un daño incalculable al planeta, como plásticos, latas, pañales descartables, ¿sí? ¿Pueden ser considerados kosher? Y sigue más, ¿sí? Va un paso más allá. La electricidad generada por una planta nuclear que pone en peligro a los habitantes de una población determinada y el resto del sistema, ¿puede ser considerado kosher? Una política económica que no toma en cuenta el ecosistema y al indigente como víctima del sistema, ¿puede ser considerada una política kosher? Un banco que invierte sus depósitos en una compañía petrolera que produce polución marítima, ¿puede ser considerado un negocio kosher? Una cosecha de vino que ha sido recolectada por obreros a los cuales se les ha pagado de una manera indigna, ¿debe ser considerada kosher? Explotar la tierra, desequilibrando el medio ambiente, polucionando el medio ambiente, ¿puede ser considerada una actividad kosher? El aire contaminado que respiramos, ¿podría no ser kosher? Bueno, la idea de lo kosher sí debe ser la de aplicar aquellos principios de la tradición y la sabiduría para establecer una relación diferente y una visión compartida entre los seres humanos, su entorno y la vida en general. A modo de conclusión, así como el ejemplo de kosher es que superando temores históricos, cada tradición religiosa debería permitirse desarrollar ideas que permitan exponer la recuperación de la categoría ecológica como parte de procesos de reelaboración de sus teologías, de sus símbolos, de sus rituales y de sus relaciones con la economía y con la política, generando la concientización del profundo flagelo que nos aqueja. Bueno, esta búsqueda de símbolos y elementos naturales en cada una de las tradiciones religiosas debe sumarse, como dice un amigo mío, Michael Lerner, a la organización de encuentros de compromiso con el medio ambiente que estimulen, por ejemplo, la reducción del consumo, ¿sí? De petróleo, su sustitución por elementos menos nocivos, como la energía solar, o la creación de un día sabático semanal en donde se restrinja el uso de elementos contaminantes. Bueno, yo estoy convencido que una visión compartida, ¿sí? En un desarrollo armónico, ¿sí? De esta conciencia, puede transformar el mundo en un lugar más vivible. Y en este sentido, ¿sí? Para concluir, la encíclica Laudato Si ha sido el gran paso para tomar en serio aquello que estamos haciendo con esta tierra. Gracias.
Muy bien, gracias, Dani. Antes de pasar a Omar, rescato el tema de la visión compartida porque es principalmente el trabajo que se hizo durante todo este año, en el que tiene como producto todo este plan estratégico, la posibilidad de habernos dado ese lugar para compartir la visión religiosa en todo el trabajo que se está haciendo sobre minería en la nación. Ahora sí, Omar Abud. Primero de todo, muchas gracias, secretario, por la invitación. Lo cierto que satisface la perspectiva de incorporar a temas eminentemente técnicos una visión de la espiritualidad, ¿no es cierto?, de aquello que de alguna manera plantea otro tipo de visión de lo trascendente. Dos líneas en referencia a la perspectiva islámica. La fuente primigenia del Islam es el Corán. El Corán es para la visión islámica la palabra increada de Dios, o sea, es una revelación, un libro revelado. Y concretamente existen múltiples versiones, múltiples pasajes y versículos del Corán donde se hace específicamente la mención a la cuestión del cuidado de la creación, de una visión, si se quiere, en términos de misericordia, y hasta un punto donde la responsabilidad primigenia, según esta propia palabra, del conjunto de la creación, la divinidad se la ha llegado a ofrecer hasta las montañas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de naturaleza, de medio ambiente, de ecosistema, el hombre tiene que entender que en definitiva estamos hablando de igual a igual con un ser creado. O sea que si existe una perspectiva dialógica interhumana, es fundamental también la idea de un diálogo con la Tierra. De acuerdo a cómo dialoguemos, ¿no es cierto?, con la Tierra vamos a obtener las respuestas. Papa Francisco suele decir, lo he escuchado muchas veces decir, incluso cuando era arzobispo de Buenos Aires, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca. ¿Y de dónde viene? ¿Y cuál es la importancia del antes y después en la visión de la cuestión del Laudato? Hace casi 2 décadas atrás, a pocas cuadras de aquí, en la Catedral Metropolitana del Centro Islámico de la República Argentina, la AMIA, el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Diálogo Interreligioso concluimos en la idea de firmar un documento, ¿no es cierto?, en nuestro país que condenase cualquier formato de fundamentalismo, cualquier visión de fundamentalismo, en ese momento en particular, estamos hablando del post-2001, en la perspectiva de la religiosidad. Pero el documento tenía una visión más amplia en cuanto a la investigación de los orígenes del fundamentalismo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en definitiva la palabra fundamentalismo se suele utilizar en términos de visión de religiosidad, pero no. El fundamentalismo es, en definitiva, el sometimiento y la intransigencia en referencia a una práctica determinada. Y en esta cuestión del medio ambiente, existen también, y confluyen también, chocan visiones fundamentalistas. La visión que, en términos de producir un hecho económico o un beneficio de características económicas, se atreve a depredar todo el conjunto de los recursos, y aquella idea también, ¿no es cierto?, de no tener una visión planificada en términos de que la Tierra produzca lo que necesita el hombre. Entonces ahí hay una especie de choque, y esto que decía Daniel Goleman recién en referencia a la armonía, a la cuestión del equilibrio, es central, porque en definitiva la búsqueda del diálogo tiene justamente como uno de sus propósitos generar perspectivas de equilibrio. Estamos todos al tanto del documento que acaba de publicar Naciones Unidas en referencia a la situación de emergencia que vive el planeta. Y yo creo que todavía no hemos podido consensuar a nivel global, como plantea el Laudato Si, la idea de generar una visión integrada. Una visión integrada, ¿por qué? Porque no es solamente la minería, ¿no es cierto?, también son la cuestión relacionada con las emanaciones de gas, con el tratamiento de los residuos, con la cuestión de todo aquello que tiene que ver con los residuos tóxicos,
O sea que el abordaje, en definitiva, no es una sola rama. Y también entendemos que las cuestiones que tienen que ver con lo que podemos hoy llamamos delitos, ¿no es cierto?, contra el medio ambiente, o acciones en contra del medio ambiente, nunca son individuales, siempre son cuestiones de incidencia colectiva, cuya primera afectación, como también sostiene el Laudato, termina indefectiblemente también siempre cayendo sobre aquellos que menos tienen. Una vez más, sobre aquellos que menos tienen. Y en este momento también deberíamos plantearnos cuál es el camino, o cuáles son los posibles caminos que podemos establecer como para empezar a revestir la cuestión del proceso. Miren, confieso algo, yo acompaño mucho a mi hijo en todas las cuestiones relacionadas con su cultura, es un muchacho joven. No hace mucho, me acuerdo que lo llevé a ver él me llevó a mí, mejor dicho, a ver una película de estas que están de la cultura popular, una relacionada con los Avengers. Una película se llamaba Guerra Infinita, donde obviamente en todas estas películas de superhéroes hay un villano y hay un malo. Entonces, este villano proponía la eliminación de la mitad de la humanidad para que se salvase la otra mitad, ¿no es cierto?, de la humanidad, en virtud de que el argumento de que el universo estaba superpoblado, que los recursos eran carentes. Cuando salimos del cine, ¿no es cierto?, no pude evitar escuchar un diálogo de dos chicos que iban caminando adelante, y dice, bueno, no es la solución, pero la visión que está planteando es una visión, ¿no es cierto?, que es razonable. Entonces, si nosotros no arribamos a un mecanismo de equilibrio y a una visión humanista en referencia a este tema, las consecuencias cada vez van a ser peores. Y esto es algo que empieza en la educación. También he visto muchos planteos en perspectiva de esto relacionado con el medio ambiente, como una espera, si se quiere, incluso una espera interior, una espera recóndita, que en definitiva la cuestión científica logre salvar muchos de aquellos males que nos aquejan en términos, yo los planteo en términos de devolución de la Tierra, tratando de buscar un camino casi pura y exclusivamente desarrollado en un laboratorio. Bueno, a mí no me parece que eso vaya a ocurrir, o sea, no estoy planteando ningún tipo de contradicción entre visión humanista, religiosa, trascendente y ciencia. Todo lo contrario, son partes de un mismo todo que necesita el ser humano para seguir creciendo. Pero no esperemos que esta cuestión relacionada con el medio ambiente tenga una solución definitiva solamente en perspectiva científica. Señores, este es un absoluto y profundo tema ético, como plantea también la cuestión del Laudato. Lo cual, lo primero que deberíamos empezar a plantearnos también es generar un ámbito de educación integral relacionada con el medio ambiente, porque en definitiva, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ponernos a pensar si nuestro día a día, ¿no es cierto?, como decía recién Daniel y mencionó también Guillermo, nuestro día a día es kosher, es halal en términos islámicos, o es lícito, si se quiere, en términos de lo que planteaba Guillermo. Y en esto de generar una profunda conciencia, Laudato es un documento de características vanguardistas en la visión de la religiosidad, y entendiendo que el Papa Francisco, ¿no es cierto?, es de alguna manera un representante, obviamente, de la Iglesia Católica de un sector, pero de alguna manera también poniendo este tema en perspectiva, y más tarde poniendo también la cuestión de la fraternidad universal, un líder de características espirituales que le está advirtiendo, si se quiere, al poder temporal, ¿no es cierto?, de todo aquello que venimos por ahora sufriéndolo y viéndolo, si se quiere, en términos informativos. Pero la realidad es que para muchos lugares, muchas personas y muchos países en el mundo, la cuestión del cambio climático es algo que ya está no solamente afectando su vida, sino no dándole muchas perspectivas de futuro. El secretario decía al principio que este tema no da margen para la grieta, ¿no es cierto? Porque este tema no es una coyuntura para resolver en los próximos 15 minutos, pero sí en el hecho de acciones planificadas y que de alguna manera nos permitan generar una conciencia de características, como decía,
éticas, si se quiere, religiosas, espirituales, el adjetivo que ustedes quieran ponerle en términos de la educación para los próximos años, las consecuencias lamentablemente serán nefastas. Entonces, en la búsqueda de ese equilibrio, este documento marca un antes y un después, y si se quiere también marca la posición abrámica, en referencia a y en exégesis, la exégesis abrámica de la visión de las religiones en referencia a la cuestión del cuidado de la casa común. Muy bien, gracias Omar, espectacular. Yo tenía, si puedo hacer una sola pregunta, me gustaría hacerle a los tres. Es una duda. Para mí hay una palabra que es fundamental, que es interpretada de una manera por lo religioso y quizás de otra manera por lo nacional, por el Estado, ¿no? Que es la palabra progreso. El progreso supone mejorar, en el caso del ser humano, la vida del ser humano, la ciencia está para mejorar la vida del humano, la minería como disciplina está de alguna manera para mejorar la vida del ser humano, lo decía Guillermo, mencionando un montón de cosas que la minería nos trae en nuestra vida cotidiana, y a mí me gustaría conocer de ustedes cuál es la visión cortita sobre esto, sobre el progreso desde el punto de vista de lo religioso y desde el punto de vista del cuidado. Porque eso es lo que se tiene que plasmar el día de mañana en el documento, que se transforme en ley, que se transforme en interpretación de las reglas necesarias para que cualquier actividad que tenga que ver con extraer o usar la tierra para algo esté regulada de tal manera que asegure este balance del cual ustedes hablan, que asegure que sea kosher, que sea halal, que sea digna para el que trabaja y que también conlleve progreso, que es uno de los objetivos del Estado, ¿no? En ese sentido. Entonces me gustaría brevemente conocer la visión de ustedes sobre eso, Guillermo. A mí siempre me pareció que la vida cristiana es una búsqueda de equilibrio, ¿no? Y que el equilibrio siempre es lo más difícil de conseguir, porque todo el tiempo estamos en pugna o en tensión, ¿no? Entre la tradición, si se quiere, a ver, que la tradición también entendida en el sentido cristiano, a veces parece como una cosa inmovilista, ¿no? Y tradere significa, el verbo latino, entregar. Cada generación le entrega a la siguiente el modo en que ha vivido. Eso es la tradición verdadera, no es una cosa inmóvil. De hecho, para poner un solo ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que fue un gran teólogo, toma Aristóteles de Avicena y Averroes. Las traducciones las toma, habían sido preservadas por dos sabios islámicos. Y en base a eso se atreve a contradecir en sus cuestiones disputadas. Eso es lo que hacía Santo Tomás cuando uno lee la Suma Teológica, se llaman Quaestio Disputata, y eran recoger diferentes argumentos, y muchas veces se atreve a contradecir padres de la Iglesia del siglo II, III y IV, en nombre del filósofo, ¿no? Entonces fue un revolucionario, realmente no fue una persona que uno después la anquilosaron y la volvieron conservadora. Yo creo que toda sociedad está frente siempre a un desafío. Entonces, ¿qué es el progreso? El progreso se lo toma como cosas de medida, donde hay que dejar de lado todo lo que se vivió antes, y bueno, es una estupidez. Yo tengo que tomar lo bueno que se hizo antes y consolidarlo. Me parece que justamente uno de los problemas de la Argentina es que todo el tiempo está como bandeándose, porque hay que ponerse de acuerdo en a dónde queremos ir. Y este tipo de cosas a mí me parece ejemplificadora, porque si queremos progresar, si estamos conscientes de que necesitamos de los minerales para vivir, que necesitamos del trabajo para los argentinos, que necesitamos una fuente de divisas que no sea, que es muy bueno en el campo, pero que también haya otras cosas, que también necesitamos de la industria. Bueno, eso me parece que va a ser una matriz de progreso para el país. Eso, progresar, lleva mucho tiempo. A veces nosotros, en esta cultura contemporánea, queremos que todo sea ya, ¿no? Y la verdad que no sé, me parece que todas estas, por lo que yo he escuchado, tampoco entiendo tanto de minería, pero todos estos procesos llevan mucho tiempo. Cuidar el proceso de progreso, para que el progreso no sea destructivo para las generaciones futuras, es un deber del Estado,
que ejerce el marco regulatorio, ¿no? Entonces, y por supuesto de la sociedad civil y de los religiosos que tenemos que estar mirando y escuchando qué le pasa a la gente. No sé, a veces en un pueblo uno se entera digamos, de lo que le va pasando a la vida de la gente con los contaminantes o con lo que fuera. Pero bueno, esa es la tensión. La tensión no se resuelve fácil. Siempre la tensión, algo se va quedando en el camino, algo cruje. Pero bueno, el progreso tiene que ver con eso, me parece. ¿Vale? Así son múltiples las visiones y las nociones sobre la idea del progreso. El progreso también es una forma, si se quiere, en los tiempos modernos de la representación de una idea. Distinto es la idea de progreso en perspectiva religiosa que la idea de progresismo tal cual la concebimos nosotros en nuestro día a día. Pero en definitiva estamos hablando de la construcción del bien. ¿Por qué la construcción del bien? Porque en definitiva el bien, ¿cierto?, termina siendo un acuerdo, ¿cierto?, una visión, ¿no es cierto?, de una mayoría que construye una idea, ¿no es cierto?, y a esa idea le adjudica la potestad de la idea del bien. En los procesos de estas características y en la idea de progreso cuando está relacionado con la explotación de un recurso natural, otra vez voy a tener que citar al Papa Francisco con todo cariño y con todo afecto. Eso tiene que siempre el todo es superior a la parte. Siempre el todo es superior a las partes. Si de un proceso se beneficia una pequeña parte en detrimento del todo, ese camino no es el correcto, porque no existe un ámbito de realización en una comunidad si no se desarrolla ese ámbito de realización en todos y en cada uno. Si la realización o el beneficio, ¿no es cierto?, apunta a una parte que en general tiene las características de minoría, estamos yendo por el camino errado. No podemos hablar de progreso en ese sentido, ¿no es cierto? Por eso la pandemia, entre las cosas que nos trajo la anulación del congreso que se iba a hacer en Asís en referencia a la visión de la economía mundial, ¿no es cierto?, y de los nuevos formatos de acumulación y del achicamiento del porcentaje de quienes poseen la mayoría de los recursos en el mundo. Entonces, la idea de progreso otra vez nos remonta a la idea de que tiene que haber pesas similares dentro de la balanza. ¿Correcto? Entonces, si la explotación en términos de beneficio de un sector, ¿cierto?, va a producir, no solamente, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de esto y hablamos de cuestiones tan, como yo le señalaba antes, todo lo que se produce en términos del medio ambiente es de incidencia colectiva. A veces el cierre de un lugar o un establecimiento de trabajo por no conveniencia, porque en definitiva a determinados grupos lo único que les preocupa es el ratio positivo que se puede obtener, ¿no es cierto? Van a dejar desbandado a todo un pueblo. Si la incidencia en 2 años va a dejar a ese pueblo sin agua, bueno, me parece que no hay mucho para pensar ahí, concretamente. Ahora, cuando el proceso es planificado, ¿no es cierto?, cuando la cuestión va a dar beneficios a todos y cada uno y va a generar tanto del ámbito económico como del ámbito social, me parece que estamos en una relación de equilibrio que posiblemente la podamos llamar progreso. Gracias. Dani. Sí, bueno, vamos a coincidir todos en que todo vocablo tiene que ser analizado dentro de un contexto, y ese contexto tiene fuentes que son valorativas, sobre las cuales hay inmersiones sociales o empujes, ¿sí?, sociales que nos hacen definir que tal palabra es buena y tal palabra no lo es, ¿sí? Entonces el progreso, la palabra progreso, el vocablo progreso goza de una buena apreciación en general. Ahora hay que entender también progreso en qué contexto, ¿sí? Yo recuerdo lo que un profesor mío siempre decía, Max Kadushin, que decía que hay que analizar una palabra o comprender la palabra, ¿sí?, entendiendo cuál es su opuesto, pero no siempre el opuesto de la palabra queda tan claro. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, que la palabra progreso, ¿sí?, que tiene que ver con avance, ¿sí?, progreso es
hay un prefijo que es pro, que tiene que ver con hacia adelante, y el verbo gressus, ¿sí? en latín, que tiene que ver con la marcha. Es una marcha hacia adelante. Ahora, ¿cuántas veces esa marcha hacia adelante nos hace olvidar supuestamente el opuesto que es el regreso? ¿Hacia dónde tenemos que volver? ¿Sí? Bueno, cuando ese progreso, ¿sí?, no genera, yo diría, pensamientos que tienen que ver con algo que me vincule con el otro, con la totalidad, con la sociedad, el progreso, ¿sí?, se transforma en un elemento que nos hace pasibles de ser individuos que tenemos necesidades de cosas sobre las cuales en realidad no tenemos tanta necesidad. Ahora, cuando ese progreso hace que sea una sociedad más equitativa, una sociedad más responsable, una sociedad más respetuosa, ¿sí?, de quien interactúa en ese mismo espacio social, entonces el progreso es bueno. Por eso me parece que tomar la palabra simplemente por tomar la palabra, ¿sí?, en este caso progreso, no nos termina de alcanzar. Yo diría que hay que analizar ese vocablo dentro de un contexto determinado. Bueno, muchas gracias. Creo que se nos acabó el tiempo, pero nuevamente desde el Instituto de Diálogo Interreligioso agradezco al secretario por la oportunidad de expresar las ideas que la religión tiene sobre la tierra, sobre el ser humano, no sobre la actividad en sí, sino como cualquier actividad puede influir, y cuáles son las alarmas y las reglas que nosotros proponemos para poder apoyar cualquier idea, ¿sí?, como decía Goldman, de ir hacia adelante, ¿sí?, en el entendimiento más literal de la palabra. Así que bueno, gracias. Doy la palabra. Bueno, la verdad, un análisis muy profundo. Agradecer mucho a los cuatro, la verdad, por todo el aporte que han venido realizando al proceso de planificación estratégica sobre el desarrollo minero argentino. Es cierto que las consideraciones que ustedes han hecho van mucho más allá de la actividad, pero yo también quiero decir algo que me parece que todos los que hemos participado del proceso de alguna manera lo hemos vivenciado. A lo largo del proceso de planificación, de alguna manera digo, sobrevolando muchos de los aspectos que están considerados en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. La preocupación por la ecología, por el ambiente, por el agua, por el cuidado del ambiente, iban surgiendo, digamos, cada uno de estos temas a lo largo del proceso. No solamente se han hecho consideraciones desde el punto de vista económico, que por supuesto es importante, pero y justamente de lo que se trata primero de construir una visión compartida, es decir, cómo hacemos para que desde nuestro aporte podamos construir el bien común. Y de eso se ha tratado. Han pasado más de 120 instituciones y más de 300 personas han hecho sus aportes, han dado sus miradas, han planteado sus preocupaciones. A nosotros nos toca, obviamente, traer este análisis a la minería, porque es justamente lo que nos convoca y es la misión que nos han dado. Pero no tengo ninguna duda que ha sido un proceso muy enriquecedor, e insisto, la minería que tiene hoy la Argentina fue el resultado de un acuerdo entre el Estado Nacional y los estados provinciales. Pero en ese devenir de la minería, en ese desarrollo de la minería que nace con este primer acuerdo federal de hace más de 27 años, nos dimos cuenta que ya no alcanzaba con un acuerdo entre las provincias y el Estado federal, que aparecieron nuevos actores, nuevos paradigmas, nuevos desafíos, las cuestiones sociales, ambientales,
la interpretación de la era desde el punto de vista ético y religioso, como es la encíclica. Entonces nos parecía que todos estos aspectos nos obligaba a un diálogo mucho más abierto, amplio, plural, donde pudiésemos de alguna manera co-construir una visión compartida, en este caso sobre la minería de la Argentina. ¿Cuál es el rol que la minería debe cumplir en el desarrollo económico y social de nuestro país, en un marco a lo que ustedes han hecho referencia, los tres, los cuatro, de equilibrio entre lograr, como decía el padre Marcó, generar actividades económicas, generar trabajo, generar oportunidades, pero por supuesto cuidando el medio ambiente. Y en este sentido, hemos tratado de incorporar los más altos estándares que demanda la actividad. Y creemos que la minería es una oportunidad donde todos los que hemos participado la concebimos de una sola manera, hacerla bien. Porque, como decía Omar, si alguna actividad que se lleve adelante no se cumple con los cuidados que se tienen que tener en cuenta, obviamente no está contribuyendo al conjunto. Y la idea no es justamente el lucro por el lucro, sino justamente que sirva para el desarrollo integral de las personas. Y así como la pampa húmeda ha contribuido durante muchísimo tiempo al país, también hay otro sector, por ahí no tan visibilizado, que es la minería, que se encuentra en provincias que en muchas oportunidades fueron catalogadas como inviables y que realmente pueden aportar en este momento en forma significativa a revertir la situación tan difícil por la que atraviesa el país. Y lo podemos hacer bien. Y hay algo que también quiero destacar. Este proceso que hemos llevado adelante nos ha demostrado, por lo menos a los que hemos participado, y tiene que ser de alguna manera un ejemplo, de que los argentinos sí podemos ponernos de acuerdo sobre los grandes temas. Los argentinos sí somos capaces de consensuar, de articular nuestros disensos y de definir los grandes temas en los que tenemos que trabajar para preservar en nuestra casa común, generar trabajo y oportunidades y, por supuesto, poner al servicio del hombre todo lo que Dios nos ha brindado. Así que un agradecimiento enorme, insisto, no solamente por este hecho, sino el más significativo de todos, que nos hemos sentido acompañados en el proceso de planificación por el Instituto de Diálogo Religioso, de la misma manera que por otras tantas instituciones. Pero quiero decir algo, a las primeras personas que llamé cuando empezamos a pensar en el proceso de planificación, fue a quienes están hoy sentados conmigo en esta mesa, y casualmente el rabino Daniel Goldman, que como les decía al principio, hoy nos acompaña, pero desde su casa. Fueron las primeras personas con las que yo conversé y los invité, y la verdad, cuando empecé a recibir una contestación positiva, me alentó mucho a avanzar en este proceso, porque dije, si acá podemos generar un ámbito de diálogo, ¿por qué no podemos hoy, una vez finalizado el proceso, llevarlo a otros ámbitos del sector público? Porque en definitiva acá se trata de generar iniciativas públicas y privadas que se conviertan en políticas públicas que sean transformadoras para la realidad de la gente. Así que gracias. Muchas gracias.